Hola. Bueno, efectivamente soy matemático y voy a hablar de cultura japonesa, en concreto de los sangakus. Imaginad que hacéis un viaje a Japón, tiene una cultura singular y pues seguramente entre los planes estará pues, ver un templo budista o un santuario sintoísta. Miráis a ver qué opciones tenéis y os decantáis por el santuario sintoísta de Fukutoku, en Tokio, que os han dicho que además da buena suerte a los que juegan a la lotería. Perfecto. Iniciáis el paseo por la típica puerta de un santuario sintoísta, que es como una especie de número pi en gigante, y llegáis al edificio principal. El guía os dice que es muy antiguo, ya existía en el siglo IX y está dedicado a la diosa Inari, la diosa de la agricultura y la abundancia de la cosecha. Seguís la visita y os descubrís esto. Texto en japonés, ilustraciones geométricas. ¿Qué es esto?, le preguntáis al guía. Y os dice, es un sangaku. ¿Sangaku? Sí, una tablilla matemática. Una tablilla con problemas de matemáticas. Bueno, flipáis. Bueno, ¿esto qué es? ¿Será una acción divulgativa de una sociedad matemática japonesa? ¿Algún naucas japonés? ¿O quizás algunos frikis que lo han visto en un manga o alguna serie tipo de Big Bang Theory? Pues no. Los sangakus son un bonito ejemplo de cómo los desafíos matemáticos tuvieron una cierta relevancia en la sociedad japonesa entre los siglos XVII y XIX. Pero para saber lo que es un sangaku, nos tenemos que ir atrás en el tiempo. Exactamente a la batalla de Sekigahara, en la cual el daimyo Tokugawa Ieyasu, al ganar a su rival, se convirtió en el nuevo shogun de Japón, iniciándose el shogunato de Tokugawa, que duró unos 250 años, también conocido como era Edo, puesto que la nueva capital de Japón pasó a ser Edo, la actual Tokio. El shogunato de Tokugawa, entre otras cuestiones, lo que hizo es cerrar las fronteras con el mundo, ¿vale? Y, bueno, salvo el comercio con China y con Corea, y, ojo, con pena de muerte a aquellas personas que intentaban salir. Este aislamiento, pues obvio, tuvo consecuencias muy diversas, pero algunas de ellas positivas. Por ejemplo, no hubo conflicto bélico en 250 años. Bueno, bien. Pero además hubo un florecimiento de la cultura japonesa. De hecho, finales del siglo XVII se conoce como el Genroku, el Renacimiento. Y hubo un gran desarrollo de algunas artes de Japón. Veis como la danza no, las ceremonias de té, las danzas florales, la arquitectura de jardines, estampas, la ukiyo-e, como la gran ola de Tanagawa, los shunga, que son estampas de carácter sexual, o los haikus. Pero este aislamiento también tuvo una cierta influencia en la ciencia, por supuesto, y en particular en la matemática. Y, de hecho, durante el Genroku empezó a florecer el Wasan, que es la matemática tradicional japonesa. Y también estas curiosas tablillas de las que estamos hablando, los sangakus. Los sangakus son tablillas matemáticas, son emas matemáticos. Los emas eran y son tablillas que se cuelgan en los templos budistas y en los santuarios sintoístas. Bueno, esta es una costumbre que viene del sintoísmo, en el cual existen unas divinidades o unos seres espirituales, los kami, a los que se les hacían ofrendas de caballos, porque se consideraba que los caballos eran intermediarios entre nuestro mundo y el de los kami. Pero claro, un caballo es muy caro. Entonces empezaron a hacerse pinturas de caballos, literalmente ema. ¿Vale? Y con el paso del tiempo los motivos fueron más allá de los caballos y llegaron incluso a los problemas de matemáticas, y ahí nacieron los sangakus. Los sangakus son característicos de la era Edo. El más antiguo que se preserva es de 1683, aunque existieron con anterioridad. Por ejemplo, el matemático Yamaguchi Kanzan, en su diario de viaje, donde analiza 87 sangakus que ha encontrado en los viajes que ha hecho por Japón a principios del siglo XIX, dice que el más antiguo que ha encontrado es de 1668. O este otro matemático, Yoshimasu Murase, en un texto que tiene de 1673, dice que a mediados del siglo XVII ya había sangakus en muchas partes del Japón. Pero nos podemos preguntar hasta qué punto se desarrollaron los sangakus en la cultura japonesa. En la actualidad hay conservados 884 sangakus y hay documentados que se han perdido del orden de 1738. En total, unos 2.500, que no son muchos, de 250 años, pues 10 al año. No serían como muy relevantes. Sin embargo, podemos hacer una estimación. Vamos a tener en cuenta los datos del diario de Yamaguchi Kanzan. Ahí había 87 sangakus y solo se han conservado 2. Si tomamos esa proporción, querría decir que habrían existido del orden de 38.500 sangakus, que ya es una cifra considerable, 150 al año, más o menos. ¿Pero qué son los sangakus? Los sangakus, como decimos, son colecciones de problemas de matemáticas.
Fundamentalmente problemas geométricos, aunque también aritméticos, como veremos. Están escritos en la lengua Kambun, una lengua antigua con grafía y gramática china. Por lo tanto, las personas que escribían los sangakus eran personas con una buena educación, como los samuráis. Y de hecho, muchos samuráis acabaron siendo matemáticos. Pero lo cierto, bueno, de hecho el Kambun era como el latín en Europa, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Pero lo cierto es que para los japoneses era más fácil el Kambun que para los europeos el latín. Y de hecho escribían sangakus personas de todo tipo, estudiantes, campesinos, agricultores, comerciantes y también mujeres, como veremos. ¿Por qué se hacían los sangakus? Pues eran ofrendas religiosas. Por lo tanto, se cree que cuando alguien hacía un nuevo descubrimiento, un nuevo teorema matemático, se lo ofrecía a los kami. Y de paso, retaba a las demás personas a ver si eran capaces de resolverlo. Y además, pero fundamentalmente, eran desafíos matemáticos. De diferentes niveles de dificultad, ¿vale? Y, digamos, para todas las personas, para todo el público, para toda aquella persona que quisiera divertirse resolviendo un problema matemático. Es un desafío, un reto. Vamos a ver algunos ejemplos. Este es un sangaku de 1873 y dice, hay 50 pollos y conejos, 122 patas, ¿cuántos pollos y conejos hay? Sencillo problema que aparece en cualquier libro de estos de problemas y retos matemáticos actual, ¿vale? O este otro, de aritmética, donde tenemos que calcular la cantidad de bolas, si podemos apilarlas de dos formas, de manera que en la última fila haya 19 o 6 bolas. ¿De acuerdo? O este otro es un jardín con forma de triángulo rectángulo, hay que construir un camino con forma de T tumbada, de manera que las 3 zonas ajardinadas tengan la misma superficie. En general eran problemas geométricos donde aparecían triángulos, cuadrados, circunferencias, incluso figuras tridimensionales, colocadas de una determinada manera y había que relacionar pues, las medidas de algunas de ellas. Por ejemplo, esta pertenece a un sangaku curioso, porque cada uno de los problemas que aparece es de un estudiante de un cierto matemático japonés. Este es de un chaval de 15 años, un estudiante de 15 años, y este otro de una estudiante. Otra cosa curiosa es que algunos de los teoremas que dieron lugar a estos problemas también se demostraron en Europa, a pesar de que había un cierto aislamiento, no había contacto. Este, por ejemplo, que tenéis aquí son 3 circunferencias tangentes entre sí y tangentes a una recta, y se trata de relacionar los radios de las circunferencias. Pues esto es una versión del teorema de las circunferencias que se besan de Descartes. O este otro está relacionado con el teorema de los globos oculares. Vale. Para concluir, un breve resumen de lo que hemos comentado. ¿Los sangakus qué son? Los sangakus son problemas y teoremas matemáticos como ofrendas religiosas. Además, son publicaciones científicas. Cuando alguien descubría algo nuevo, lo publicaba para que todo el mundo lo supiera. Pero fundamentalmente son publicaciones de matemática recreativa muy populares. Eso es cierto. ¿De acuerdo? Y hay una cuestión que me llama a mí la atención aquí. Si tanto en Europa como en Japón, a pesar del aislamiento, fueron capaces de demostrar las mismas cuestiones, esto nos trae a la eterna cuestión en matemáticas de si las matemáticas se inventan o se descubren. Pero eso lo dejo para el año que viene. Ahora, simplemente para terminar, me gustaría decir que esto es una tradición hermosa, ¿vale? Que se ha recuperado, que a día de hoy se siguen colgando tablillas en los templos budistas y los santuarios sintoístas, tablillas como estas que veis aquí, y es una tradición hermosa que nos incita a jugar y a divertirnos, aunque sea con matemáticas. Y para terminar, como después os vais a tomar unas cuantas cervezas, aquí os dejo un problema sobre un triángulo equilátero para que os divirtáis un momento. Podéis sacarle fotos incluso, que me quedan 40 segundos. Muchas gracias. Gracias por la atención, que lo hayáis pasado bien.